El directorio de ANCAP aprobó días pasados, por mayoría, el pliego de la licitación pública que convocará a una asociación industrial integral y comercial para llevar adelante en forma total o parcial el negocio del cemento y la cal. La decisión, según la mayoría del directorio, se tomó con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector en un negocio que agoniza, donde se ha intentado casi todo. El costo del pliego licitatorio es de $10.000 y los interesados podrán presentarse hasta el 19 de julio. A todo esto, senadores del Frente Amplio presentaron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso contra la resolución de ANCAP, en el entendido que lo votado viola lo establecido por el artículo 188 de la Constitución de la República. Ese artículo señala que, para que la ley pueda admitir capitales privados en la construcción o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o servicios descentralizados, se requerirán los 3/5 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Por su parte, los trabajadores de la empresa, nucleados en FANCAP, se movilizaron y entienden que no hay garantías en el mantenimiento de los puestos de trabajo. ¿Qué busca esta asociación? ¿Por qué ANCAP no podría enfrentar las inversiones que se necesitan para dinamizar ese sector? ¿Cuánto se ha perdido en el sector a lo largo de estos años? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Richard Charamelo, director de ANCAP. Charamelo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Francisco, un gusto, un saludo a la audiencia. Charamelo, conviene, antes de ir por lo que tiene que ver estrictamente con el proceso de asociación, saber cómo se llegó a este punto. Los balances de ANCAP continuamente informan que este es un sector que presenta dificultades. ¿Cuál es hoy la realidad del sector cemento Portland en ANCAP? Bueno, es buena tu pregunta y creo que hay que poner en contexto la situación que vivimos hoy y bueno, por eso hay que remitirnos un poco al pasado. Desde el año 2003 hasta el día de hoy, sistemáticamente la industria del cemento Portland y cal ha perdido dinero. Es decir, no ha habido un año que el pueblo uruguayo, que la empresa no haya tenido que, a través, por ejemplo, de los combustibles, subsidiar un negocio deficitario. Desde el año 2003 se vienen perdiendo y ya estamos en cifras obviamente que superan los 300 y pico de millones de dólares. Uh-huh. Este año vamos a estar con una pérdida que va a rondar arriba de los 40 millones de dólares la pérdida de la industria del cemento Portland. Por lo tanto, esta situación no es una situación que sea de este gobierno, sino que es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que ninguno de los gobiernos anteriores ha podido buscarle una solución definitiva. Por eso es que este gobierno busca la asociación con privados para llevar adelante un proceso que le impida, que le dé a la empresa una dinámica que como empresa pública no puede tener, y además tenemos que agregarle a todo esto que no hace mucho más de 10 años teníamos prácticamente el 60% del mercado de la industria del Portland, hoy tenemos el 33%, hace 10 años competíamos solamente con una empresa privada que era Cemento Artigas, Portland Artigas, y ahora tenemos 4, y por lo tanto tenemos 4 con una cantidad importante de personal, más que lo que tiene la competencia, con menos polivalencia en el trabajo que obviamente la que tiene la competencia, con 2 plantas de Portland, una de cal, con un negocio del cal donde, por ejemplo, se invirtieron 150 millones de dólares para generar un negocio para vender cal a Candiota, que es a una usina hidroeléctrica que hay en Río Grande do Sur, donde no se va a poder amortizar ni siquiera el valor de lo que salió esa planta que está en 33 y donde hoy tenemos un negocio atado con alambre que en el 2024 ya vence ese contrato y que por lo tanto dependerá de un montón de factores poder volver a tener ese negocio, sino por lo tanto quedaría obsoleta, es decir, quedaría la planta sin ninguna función porque esa planta tiene un solo objetivo, que es exportar a Brasil, pero además exporta en reales
y es deficitaria. Claro. El comunicado que sacó ANCAP cuando se anunció esto hace 2 jueves decía: en los últimos 15 años se ha intentado casi todo. Se invirtió cifras de una magnitud nunca vista en esta empresa, aún sin retorno alguno, en 2 plantas de cemento y una de cal. Se procesó una cantidad de ingresos de personal proporcionalmente mayor a cualquier otra área de ANCAP. Se intentó vender al exterior con infructuosas iniciativas para llegar al mercado de Paraguay, Argentina, Brasil o incluso a las Islas Malvinas. Nada fue suficiente y el negocio agoniza, en medio de quejas y protestas por aplicar soluciones mágicas, generando falsas expectativas y distorsionando el diagnóstico de una realidad que es cruda y terca. Usted decía que antes la marca ANCAP tenía el 60% del mercado, hoy el 33%. ¿Cuáles son las otras características de la propia empresa que hace que haya perdido mercado y a la vez generando déficit para el grupo ANCAP? Bueno, podemos hablar de un cúmulo de situaciones. Primero tenemos plantas con sistemas de producción diferentes. Tenemos una planta que es semiseca y otra que es húmeda en el tema de producción del Portland, Minas y Paysandú respectivamente. Inversiones que no se hicieron o se hicieron a medias, se hicieron un poquito acá y un poquito allá y no terminaron de lograr el objetivo que era modernizar las plantas. Tenemos inversiones que no llegaron a nada, por ejemplo el horno, donde hay 300 contenedores tirados en la puerta de la planta y nunca se llegó a construir, es decir, se compró un horno y no se dejó preestablecido la financiación de todo lo que insume colocar ese horno, que es nada menos que armar prácticamente una planta más, porque es todo un sistema nuevo de producción que lo que hace es aumentar la misma. Después tenemos graves problemas en la energía, es decir, nuestras plantas son obsoletas o por lo menos no son eficientes energéticamente, que es lo que más gasta una planta de Portland. Entonces tenemos ahí diferencias con la competencia y lo más importante es que a diferencia de la competencia que tiene la planta al pie de la cantera, nosotros tenemos 2 plantas en lo que tiene que ver con el Portland y tenemos las canteras lejos de la planta de producción. Y por lo tanto eso tiene otros costos que hacen que los demás sean más eficientes. Y a su vez, hace 2 años a esta parte, se instaló una planta de última generación, como es la de Cielo Azul, que se quedó en poco más de un año con prácticamente el 20% del mercado, que bajó mucho los precios, que hizo que la competencia bajara el precio. Nosotros a $140, 140 y algo, perdíamos dinero. Y hoy está en 125, 130 y todos ganan menos ANCAP. Entonces, hay una serie de situaciones que es muy difícil explicarlas en una nota, pero que no cabe duda que lo que pasa y lo que viene pasando y va a seguir pasando es que ANCAP no debería estar en este negocio. Ojalá el proceso de licitación que ANCAP lleva adelante culmine con un oferente que pueda hacerse cargo de la empresa, porque si no nos vamos a tener que ver en una situación donde ahora con 1/3 del mercado vamos a tener que hacer inversiones millonarias que no necesariamente van a dar el resultado. ¿Por qué? Porque hoy está muy difícil para una empresa monopólica, estatal como ANCAP, salir a vender a la región. ¿Por qué? Porque las empresas que compiten con ANCAP justamente tienen filiales en la región y es muy difícil que una empresa que está en Uruguay pueda lograr tener precios competitivos fuera del país. De hecho, no los tenemos. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, que hace unos años, yo me acuerdo que en el 2020 cuando ingresamos a ANCAP teníamos, por ejemplo, de Paraguay pedidos enormes de Portland. Hoy ya no tenemos ni uno. ¿Por qué? Porque en Paraguay ya están en funcionamiento 2 empresas realmente importantes, gigantes, que hoy ya tienen, no solamente abastecen a Paraguay, sino que también exportan. Entonces, el mundo del cemento Portland cambió en la región y hoy se necesitan plantas cada vez más
eficientes tecnológicamente, cada vez con menos gastos fijos, y bueno, y esa situación no la tiene ANCAP por ser una empresa pública, porque obviamente ANCAP y el Estado asegura la fuente laboral y un montón de otras situaciones que quizás en las empresas privadas eso no sucede. Ahora, ¿en algún momento el actual directorio de ANCAP pensó en liquidar el negocio? Se lo planteo porque usted lo acaba de decir. Antes se le vendía a Paraguay y ahora a Paraguay no se le vende porque hay 2 jugadores de peso en Paraguay. Antes había un jugador competencia de ANCAP acá, ahora hay 4. Tal vez el negocio no tenga más viabilidad. ¿Lo pensaron en algún momento? Nosotros cuando entramos, para no hacer cosas simplemente por el olfato, y me parece que este gobierno ha dado muestras de hacer las cosas debidamente asesorados, nosotros le pedimos a una consultora externa que hiciera un análisis de la situación, que nos diera diferentes escenarios con Portland, sin Portland, con asociación, con ventas, con en fin, y bueno, y todos los escenarios daban que no eran buenos para ANCAP como tal. Es decir, el mundo cambió, la situación cambió, la competencia cambió. Hoy no hay forma de que esta empresa, salvo que subsidiemos a las empresas privadas, como lo hicimos durante tantos años, ¿no? Es decir, a costa de la ineficiencia de ANCAP, todos los demás ganaban. Pero ¿qué pasa? El ser ineficiente también tiene un costo para la obra pública, porque mucha de la obra pública se hace, casi el 50%, por no ser avaro, se hace con Portland ANCAP, el tema de la vivienda, el tema de la industria de la construcción. Y el tener insumos caros hace que el metro cuadrado valga más. Por lo tanto, es muy importante. Este tema del Portland no es un tema puntualmente con ANCAP y con aquel, y por decir, quiero Portland ANCAP. El tener Portland ANCAP significa tener costos que también afectan a terceros. Al resto de los negocios. Al resto de los negocios y que encarecen el precio de la construcción, y que en definitiva no es un negocio monopólico como por ejemplo es la refinería, que hay solo una refinería y por lo tanto todo el combustible que se vende en este país es hecho por ANCAP. En el caso del Portland, no por nosotros, sino porque históricamente ha habido competencia y ahora hay mucho más competencia yo le quiero decir que a nivel mundial hay 8 o 10 multinacionales que manejan el negocio del cemento y ya tienen filiales acá. Es decir, por lo tanto, el negocio del cemento es un negocio a gran escala, donde es muy difícil para una empresa local con tantos impedimentos como lo tiene una empresa pública pueda competir en igualdad de condiciones con una empresa privada. De hecho, ANCAP en su momento, y lo hizo con muy buen criterio, todo lo que tiene que ver con la venta de la industria del cemento lo pasó a Cementos del Plata, lo que tiene que ver con la venta de los insumos de la refinería lo hace con Duxa a través de las estaciones de servicio, lo que tiene que ver con los productos derivados de la caña de azúcar, el del gasoil, de los granos lo hace con Alur. Es decir, ¿por qué? Porque si bien dependen del Estado, tienen una agilidad que no tiene la empresa pública. Usted cuando habla del tema de los precios es interesante tenernos por lo menos 2 segundos allí, porque los operadores privados ponen un precio por debajo del de ANCAP, pero no tan por debajo como pudieran, con el nivel de eficiencia que tienen a diferencia de ANCAP. O sea, ANCAP termina siendo como una especie de regulador al alza del precio, dándole un margen de ganancia importante a los jugadores privados. ¿Qué pasa? Durante mucho tiempo se dividía el mercado prácticamente en 2. Entonces, por lo tanto... ANCAP y Artigas. ANCAP y Artigas. Por lo tanto, a la competencia no le complicaba mucho. Es decir, con la mitad prácticamente del mercado ganaba muy bien, porque ANCAP tenía un costo que de ese costo para abajo no podía vender. Ahora, por ejemplo, entró una nueva empresa y bajó, llegamos a tener precios de $100, $105 la tonelada, cuando nosotros, antes de que ingresara Cielo Azul, estábamos en 140 y algo de dólares y perdíamos dinero, ¿no? ¿Y qué pasó? Obviamente hubo una oferta
y empezaron a quedarse con clientes que antes tenían CAP. ¿Por qué? Porque las empresas privadas podían vender a un precio realmente por debajo. Entonces ya no era un mercado entre dos, era un mercado entre tres que logró tener una parte importante del mercado, que ya está más o menos el 20%. Y así va a seguir sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los precios bajan mucho, a veces, hemos visto en ANCAP, y nos decían la gerencia, es decir, era más negocio no vender que vender, si lo tomáramos desde el punto de vista económico, porque por cada bolsa que vendíamos o por cada tonelada estábamos perdiendo dinero. Claro. Es una situación que se viene generando desde hace mucho tiempo y que este gobierno lo que quiere es buscar una solución donde no perdamos la marca ANCAP, porque eso hay que decirlo, donde se respete y no dejemos a nadie en el camino, donde se pueda un privado hacer las inversiones, pero también con una participación menor, pero participación al fin de ANCAP. Y cuando ahí tú leías de que nosotros no nos apegamos a derecho con este llamado, no es así, porque de hecho hoy ANCAP está asociada a Loma Negra en un porcentaje mínimo, pero tiene una asociación, y de hecho, si mañana hay un oferente y que se quiera quedar con el negocio de ANCAP, Loma Negra tiene la posibilidad de igualar esa oferta porque ya está asociada con ANCAP. Así que con esto lo que quiero decirte es que el directorio de ANCAP hizo todas las consultas jurídicas y lo que estamos llevando adelante, obviamente que está debidamente avalado jurídicamente. Ahora vamos a detenernos en eso, pero preséntenos en sociedad cuáles son las características de este vínculo que presenta ANCAP para un privado. Yo estuve leyendo ayer el pliego y, por ejemplo, destaco que el adjudicatario será socio mayoritario de la sociedad que corresponda de acuerdo al ítem adjudicado y responsable de la gestión de la misma. Las plantas industriales propiedad de ANCAP se entregarán en comodato a la sociedad correspondiente para su operación. La planta 33 ya es propiedad de Cementos del Plata Sociedad Anónima. ANCAP mantendrá la titularidad de los permisos mineros para la explotación de los yacimientos de piedra caliza y afines. La sociedad contará con un contrato para la adquisición de piedra de los mismos en exclusividad. Puedo seguir leyendo, pero la idea es que nos cuente algunas características generales de esta sociedad que plantea ANCAP. Bueno, nosotros justamente lo que tratamos es de que primero la materia prima, los yacimientos, que han sido uno de los, a veces de los reclamos que se han visto por ahí, de que nosotros vamos a vender el patrimonio público y demás, eso no es así. ANCAP va a seguir controlando. En el próximo directorio que va a tener la empresa, si es que se termina adjudicando, porque dependemos, hay que decirle a la gente que el 19 de julio es el día donde se presentan las ofertas por la asociación de ANCAP con un privado. Y de ahí habrá que ver si esas ofertas cumplen con todos los requisitos, las garantías, en fin. Y ahí se analizará cuáles son, cuál es el mercado al que van a trabajar, es decir, ahí se va a hacer un análisis exhaustivo de la empresa y del plan de trabajo que tiene. Y después de eso se adjudicará. Y si se adjudica, nosotros vamos a tener en ANCAP un director y tenemos un montón de cláusulas. ¿Para qué? Para que ante incumplimientos ANCAP pueda nuevamente quedarse con la empresa, si es que no se cumplen una serie de pautas. Vamos a quedarnos con todo lo que tiene que ver, va a ser ANCAP la que va a quedarse con la explotación y el control de la explotación de la piedra, de la materia prima para realizar tanto la cal como el Portland. Este contrato es un contrato a 40 años, pero el que viene ya de arranque tiene que poner más o menos 40 y pico de millones de dólares para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí que el que oferte, que aparte está en el pliego, tenga rápidamente, por ejemplo, que invertir en todo lo que tiene que ver con la mitigación ambiental, y bueno, y con lo básico para que las plantas funcionen, pero además después comprometerse en un periodo no mayor a 7 años en
todo en planes de inversión que van a ser debidamente controlados para que la empresa adquiera el volumen necesario para seguir adelante. Y además, la empresa que gane tiene que tener un plan donde Paysandú sea parte del negocio exportador, es decir, sacar del mercado. ¿Por qué? Porque incluso para una empresa privada no ganaríamos nada con asociarnos para vender en el mercado local, porque el mercado local está saturado, ya no van a haber empresas que puedan tener el 60 o el 70% del mercado, claro, o el 50%, sino que ya hay varios oferentes que cada uno tiene su porción y por lo tanto creo que a ninguno le va a servir, llegado el momento, entrar en una guerra de precios para ganar un punto más, un punto menos. Creo que se terminó ese ciclo de país que tuvimos. Por lo tanto, la empresa que venga tiene que tener un plan exportador y tiene que tener una financiación, es decir, una inversión que va a ser paulatina, pero que es importante y tiene que entrar ya de arranque con más o menos $40 millones, que buena parte de eso ya es caja para ANCAP, y el resto son inversiones rápidas. Uh-huh. Igual quiero decirte que por más que se adjudique o que se pueda llegar a adjudicar este año, va a haber un periodo de adaptación, de inserción, de no menos de 5 o 6 meses para la empresa, y todo esto está armado para que cuando se produzca todo el traspaso no se pierda un día de trabajo. Es decir, la empresa en todo este proceso va a seguir trabajando, lo único que va a llegar un momento que la administración va a estar por parte del inversor, del privado. ¿Qué porcentaje en esa sociedad va a tener el inversor y qué porcentaje ANCAP? Bueno, cuando está en el pliego, va a tener un mínimo de 70% y un máximo del 90%. La empresa privada. Sí. ANCAP puede tener entre un 10 y un 30%. Cuando abramos los pliegos de las ofertas, veremos las empresas cuál es la inversión que va a estar de acuerdo a esa cantidad de años, ¿no? Porque es una amortización que se hace. Y la empresa privada puede tener en una base de mínima de 70% y un máximo del 90%. Siempre ANCAP va a tener como mínimo 10% del total de las acciones de la participación que tiene la nueva empresa. Uh-huh. Y siempre la nueva empresa para el mercado local, como lo tenemos hoy, la marca va a ser ANCAP. Para afuera puede manejarse con otra marca, tomando en cuenta que tanto la competencia que hoy tiene ANCAP como la que pueda venir que se asocie con ANCAP normalmente son empresas multinacionales que tienen en la región. ¿El negocio va a ser en el mismo porcentaje, se venda en el mercado local o sea exportable? Sí, la empresa es la misma. La diferencia es las marcas. La diferencia es en las marcas. Eventualmente, si lo quieren hacer con la marca, lo pueden hacer. Lo que le quiero decir es, nosotros sí o sí, en Uruguay, la empresa ANCAP, con el asociado que sea, va a vender lo mismo que ahora, productos con la marca ANCAP, con las marcas que tenemos hoy. Fuera del país, son negocios aparte. A nosotros lo que nos interesa es la piedra y vender y mantenerla. Si lo quieren hacer con otra marca, lo podrán hacer. Pero en Uruguay no va a venir una nueva marca a sustituir a ANCAP. El capítulo 1, en el punto 2.6 del pliego del personal a contratar, dice: la sociedad se compromete a contratar como mínimo a la cantidad de personal que propuso en la oferta. La sociedad garantizará que la incorporación del personal necesario para el funcionamiento del negocio, ya sea en el área de producción o de servicios, se realizará priorizando el personal tercerizado que cumplía funciones permanentes en la industria del cemento y cal, utilizando procesos de reconversión laboral y capacitación brindados por INEFOP y FOCAP cuando sea un requerimiento necesario para el puesto a proveer. En suma, de las personas que hoy trabajan en ANCAP en el área de Portland y cal, ¿qué va a pasar con ellos si la asociación llega a buen puerto? Bueno, primero, todos los funcionarios vinculados a FANCAP, es decir, los funcionarios permanentes, los que tienen contrato de función pública, no tienen ningún problema. Por lo tanto, son funcionarios,
a ver, podrán mantenerse la nueva empresa, podrán retirarse, Yo en ese tema no quiero entrar porque estamos justamente en una negociación, estamos en el Ministerio de Trabajo al más alto nivel, estamos en un momento donde estamos llevando adelante una negociación que se viene dando de buena manera, y no quiero entrar en la casuística personal porque es motivo de la misma. Lo que sí decimos con total certeza es que nadie va a quedar tirado en el tema. Y se van a tratar todas las diferencias que hay contractuales entre los diferentes tipos de trabajadores para que todos tengan una solución y esa solución no vaya en contra de lo que tienen hoy. Y no quiero profundizar más en esto. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un compromiso de no innovar con temas que no estén en la agenda, y esto sería entrar en un detalle y alguna cosa se podría interpretar de diferente forma y entorpecería. Pero lo que queremos decir es que hay un compromiso de que nadie quede a pie en este tema, y bueno, y se lo hemos manifestado a los trabajadores. Una sola pregunta para ordenar, en todo caso, Charamelo, es: ¿todos los funcionarios que hoy revisten en el área de Portland y Cal son funcionarios públicos o hay personas que están contratadas? Hay funcionarios públicos, hay personas que son contratadas, que son prácticamente lo mismo, porque hay gente que está contratada y hace 30 años que está, y hay personas que contratan con empresas que también hace muchos años que están, y hay otras que van y vienen. Todas van a tener una contemplación. Pero son escenarios distintos. Son escenarios distintos. Vincularmente con la empresa ANCAP. Son escenarios distintos y sindicatos distintos. Ajá. Porque tenemos, por un lado, FANCAP, por otro lado tenemos al ZUNCA. Entonces, hay diferentes sindicatos, diferentes tipos de trabajadores, diferentes años de trabajadores. Hay un montón, y a todos van a estar contemplados, y próximamente se va a dar a conocer. Próximamente se va a dar a conocer cómo se piensa solucionar el tema. También es cierto que no estamos apurados. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuál va a ser el plan de trabajo, de inversión de la nueva empresa, porque no la tenemos. Por lo tanto, dependerá mucho de ese tipo de cosas. Pero lo que está claro es que no se va a dejar a nadie de a pie. Uh-huh. Para cerrar el asunto, Charamelo, como decíamos más temprano, senadores del Frente Amplio presentaron el viernes pasado una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra esta resolución del directorio de la empresa, en el entendido que lo votado viola lo establecido por el artículo 188 de la Constitución. El artículo dice, el artículo 188, para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o los servicios descentralizados, así como para reglamentar la intervención en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas de los directorios, se requerirá los 3/5 de votos del total de los componentes de cada cámara. El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los consejos o directorios nunca serán superiores a los del Estado. ¿Cuál es la respuesta que tiene el directorio de ANCAP para este planteo que hacen senadores del Frente Amplio? Que no es al lugar. Nosotros hicimos las consultas jurídicas y ANCAP no está comprendida dentro de eso, que ya ANCAP ha tenido procesos de asociación y que no necesitaron ese tipo de que no necesitaron ir al Parlamento. Y bueno, y en estos días el Tribunal de lo Contencioso se va a expedir al respecto, pero no nos olvidemos que ya hubieron varios recursos presentados anteriormente y la justicia no hizo lugar. Uh-huh. Ahora, tal vez hay una discriminación para hacer en esto. Yo no soy abogado desde ya, pero lo planteo desde el sentido común. El artículo dice: para admitir a capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos. En los anteriores casos, ANCAP se asociaba con terceros en la constitución de una nueva empresa. En este caso... No es así. ¿Cómo no? No. Por ejemplo, las inversiones en Argentina, por poner un caso. Perfecto, pero esas están reguladas de otra forma y son en el exterior y no entran de esto, no entran acá. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la nueva empresa que se generó con Loma Negra, que hoy tiene ANCAP?
Bueno, pero que haya un episodio anterior no implica que necesariamente no haya sido al margen de lo administrativo, digamos. Ese es el planteo. No es al margen de lo administrativo porque esto ya pasó y hay otros artículos que difieren de esto y hay interpretaciones distintas. Y de hecho ya hubieron recursos presentados que no hicieron lugar. ¿Sobre este mismo punto? Sobre este mismo punto. Bien. Entonces, es decir, yo no soy constitucionalista, no soy abogado, por lo tanto no voy a hacer una discusión legal porque no me corresponde y no. Lo que le quiero decir es que lo primero que estudió el directorio de ANCAP y obviamente el gobierno es la legitimidad del acto, porque obviamente no vamos a entrar en una, ¿cómo le puedo decir?, en algo tan sentido como es la asociación de una empresa pública, más allá de los costos que tiene para todos los uruguayos, sin antes tomar los recaudos y las averiguaciones pertinentes con la justicia, porque sería como arrancar por el final, ¿no? Es decir, no estaría bien. Y nosotros lo que le decimos es que nuestros abogados, nuestros asesores nos dicen que estamos conforme a derecho y de hecho nadie, por lo menos nadie fuera de los sindicatos y de la oposición ha hecho una referencia distinta a lo que ha llevado adelante el directorio. Una última pregunta para cerrar la entrevista, Charamelo. Usted decía recién que la inversión de la empresa que se asocie eventualmente con ANCAP será por 40 años. Va a tener que hacer una inversión en el entorno de los $45 millones. No, eso es de arranque. De arranque. Por un 30% del mercado. La pregunta es, ¿cuán atractivo es al final para un privado asociarse con ANCAP en este negocio? Ahí hay una pequeña diferencia. Por un 33% del mercado que hoy tiene, pero no nos olvidemos que en el plan que nosotros estamos pidiendo exportar. Tiene que haber un plan de exportación sí o sí, que hoy ANCAP no tiene. Porque además todos los interesados, yo te diría el 95% de los que han consultado son empresas que ya tienen o que les interesa la participación en el exterior. O porque están también en Brasil, o porque están en Paraguay, o porque están en la región, porque son empresas de gran porte a nivel mundial. Y hay para algunos interesados, así lo han manifestado, la gran oportunidad de Paysandú de poder vender al mercado argentino, de contar con eso. O sea, utilizar la materia prima uruguaya venderla al exterior. Y venderla. Entonces, ese será, a ver, nosotros no Pero podemos... entonces ahí es donde radica el atractivo del negocio, porque las condiciones, como yo le planteaba en la pregunta, son estas. Ahí es donde radica el atractivo del negocio. Ellos vieron todas las posibilidades y bueno, y ya le digo, no es lo mismo, porque de hecho la competencia, con todos los problemas que ha tenido ANCAP, que hace 20 años que está, acá han venido empresas a invertir privadas. ¿Por qué? Porque tienen una forma de funcionar, tienen números que son totalmente diferentes a lo que puede tener una empresa pública, por 1000 razones que no quiero entrar para no entrar en una polémica. Uh-huh. Entonces, las empresas que van a ofertar ya tienen todos los números, tienen claro las plantas, cómo funcionan, la capacidad, el mercado que tienen, los clientes, tienen claro todo. De todas maneras, ANCAP pide que tenga una corriente exportadora y que quede debidamente estipulado, obviamente, cómo va a ser, cuánto se va a vender, a quiénes se va a vender, por lo menos los mínimos necesarios. ¿Por qué? Porque necesita, sí o sí, la empresa que venga a invertir necesita sacar al exterior porque el mercado interno ya está saturado y si no van a tener que entrar en una guerra de precios, ya no ahora con ANCAP, sino entre privados, ¿no? Richard Charamelo, director de ANCAP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, y a la orden cuando así lo requieran para hablar de estos temas que son muy sensibles, ¿no?